Bueno, hemos estado viendo acerca ya del área del productor y pues ya vimos las fases de la producción y cómo es que una producción puede encontrar su punto más alto y demás. Pero cuando hablamos del productor no solo nos vamos a enfocar en la producción, sino que también cuáles son los costos de esa producción. Es por eso que en este modelo vamos a hablar acerca de los costos de producción a corto plazo. Cuando nosotros hablamos del costo de producción a corto plazo, estamos buscando determinar las combinaciones más acertadas para la empresa. ¿Con qué fin? Con el fin de maximizar ganancias. Recuerden que una empresa siempre va a buscar maximizar ganancias, porque al final un oferente, ¿qué es lo que busca? Utilidades. Y mientras mayor sea la utilidad, mejor. Y esto va a ser de acuerdo a la capacidad de producción. Es decir que las, eh, las ganancias de una empresa van a estar determinados por cuánto se logre producir. Y mientras más se logre producir, pues por supuesto mayores serán las ganancias. Entonces vamos a evaluar, existen los diferentes costos que pueden existir en una economía. Cuando nosotros hablamos de costos, nos vamos a referir específicamente a tres tipos de costos. Tenemos los costos fijos, que los costos fijos son los que nos van a ayudar a permanecer a un nivel constante en el nivel de producción. ¿Cómo funciona el costo fijo? El costo fijo siempre va a estar ahí aunque una empresa esté produciendo o no, ¿sí? Por ejemplo, la renta. Si yo no estoy produciendo, si yo no estoy utilizando nada, pero aún así estoy alquilando un local, pues por supuesto me van a cobrar una renta, aunque yo no abra el local, ¿sí? Ese es un costo fijo, que este costo nunca va a variar. Cuando vamos a hablar de los costos variables, estos van de manera directa de acuerdo a los cambios de nivel de producción. Por ejemplo, si yo produzco solo una libra de fresas, por poner un ejemplo, entonces el costo variable va a estar determinado por cuánto compré de abono, cuánto compré de tierra, cuánto compré de semillas, etcétera, etcétera. Mientras yo más libras de fresas quiera producir, por supuesto, mayor cantidad de abono, mayor cantidad de tierra, mayor cantidad de agua tengo que utilizar y por consiguiente mis costos variables también van a aumentar. Y cuando nosotros vamos a hablar del costo total, estamos diciendo que va a ser la sumatoria tanto del costo fijo como del costo variable. ¿Para qué me va a servir a mí encontrar estos costos? Porque entonces a través de los costos vamos a encontrar los niveles óptimos de la producción. ¿A qué se refiere con los niveles óptimos de la producción? Van a ser los diferentes niveles que un productor puede ir encontrando de acuerdo a las necesidades de la empresa y al nivel de producción. Es decir que mientras mayor sea el nivel de producción, yo puedo encontrar niveles distintos de producción. Niveles distintos de producción. Por ejemplo, tenemos el nivel óptimo financiero. Cuando hablamos del nivel óptimo financiero, dice que nos va a mostrar el equilibrio financiero de la empresa. Cuando hablamos de equilibrio financiero, nos estamos refiriendo a que no estamos ganando, pero tampoco estamos perdiendo. Es decir, que lo que logramos producir y también vender tiene la capacidad de cubrir todos los costos a los que estamos incurriendo al hacer esa producción, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hablar de los costos y por ejemplo si decimos, bueno, entonces la empresa encontró su nivel óptimo financiero, quiere decir que no solo logró producir, sino que también lo logró vender. Porque a la empresa al final de todo modo no le sirve de nada producir si no va a vender. Entonces está perdiendo. Por eso decimos en los niveles óptimos de producción, no solo se trata de producir, también se trata de posicionar en el mercado y venderlo. Cuando hablamos del nivel óptimo técnico, nos estamos refiriendo a que vamos a tener la mejor combinación de insumos al menor costo posible. ¿Qué quiere decir el nivel óptimo técnico? Quiere decir que estamos mezclando todos los insumos de la mejor manera para lograr encontrar el punto donde no vamos a desperdiciar los recursos y vamos a lograr optimizar la producción. Sigamos poniendo el ejemplo de las fresas.
Y entonces estamos hablando de las fresas y para cultivar fresas yo necesito semilla, tierra, abono, agua. Pero ¿qué pasa si por ejemplo vengo yo y me paso de agua? Puedo ahogar la planta, entonces no voy a producir fresas. Pero por ejemplo si yo digo, bueno, entonces voy a utilizar cierta cantidad de semillas, cierta cantidad de agua, cierta cantidad de tierra, cierta cantidad de abono, y entonces logro gastar lo suficiente para lograr mi producción, entonces encontré mi nivel óptimo técnico. ¿Cómo podemos explicar un poquito mejor el nivel óptimo técnico? Por ejemplo, vamos a hacer panqueques. Y entonces estamos haciendo la mezcla para panqueques y resulta que se nos pasó de agua la mezcla y ahora la mezcla está muy líquida. Y entonces venimos y le ponemos más harina. Pero ahora le pusimos mucha harina y ahora la mezcla está muy espesa. Y entonces empezamos a mezclar al punto que nos salen muchos panqueques, no se consumen todos los panqueques y pues se desperdicia. Ese no es un nivel óptimo técnico. El nivel óptimo técnico es cuando a la primera nos sale ponemos la cantidad de harina para panqueques, luego le ponemos el agua o la leche y la mezcla desde la primera nos sale perfecta. Y entonces hacemos los panqueques y no sobran, pero tampoco faltan. Es decir, quedaron cabalitos. Eso es un nivel óptimo técnico. Cuando pudimos combinar pudimos encontrar la mejor combinación en los insumos y eso entonces también nos reduce los costos. Eso será entonces el nivel óptimo técnico. Es la mejor combinación de insumos al menor costo posible. Y cuando hablamos del nivel óptimo económico, estamos hablando que estamos buscando el mayor nivel de utilidad o rentabilidad de la empresa. Es decir, el nivel óptimo económico es el punto donde nuestros costos están tan abajo y nuestras ventas están repuntando al punto que nos está aumentando la utilidad. Ese es el nivel óptimo económico. ¿Para qué nos sirve encontrar estos niveles óptimos de la producción? Porque entonces yo como productor necesito conocer hasta qué punto o en dónde yo voy a encontrar mi mayor utilidad, que al final eso es lo que estoy buscando, para poder al final pues crecer como empresa, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para encontrar estos niveles óptimos de producción? Por ejemplo, tenemos que el nivel óptimo financiero lo vamos a encontrar cuando el costo promedio es exactamente igual al ingreso marginal. El óptimo técnico lo vamos a encontrar cuando el costo promedio es igual al costo marginal. Y el económico lo vamos a encontrar cuando el costo marginal es exactamente igual al ingreso marginal. Veamos entonces un ejemplo. Y dice, con los siguientes datos determine. Vamos a considerar que el precio de venta es de 50 quetzales y tenemos que encontrar los niveles óptimos de la producción. Si se dan cuenta, en esta tabla solamente nos están dando el costo fijo y el costo variable. No nos están dando más. Y con esto es suficiente para que yo logre determinar mis niveles óptimos de producción. ¿Cómo sé yo qué información necesito encontrar? Veamos nuevamente. El nivel óptimo financiero dice que se encuentra cuando el costo promedio es igual al ingreso marginal. Bueno, entonces yo necesito encontrar el costo promedio. ¿Cómo voy a hacer yo el costo promedio o cómo lo voy a encontrar? Voy a utilizar la siguiente fórmula y dice costo total dividido el número de unidades. Esa es la fórmula que voy a utilizar para encontrar el costo promedio. Vamos ahora con el costo marginal. ¿Cómo encuentro mi costo marginal? Y acuérdense que cuando nosotros vamos a hablar de marginales, el marginal siempre me va a indicar cómo se va a mover una variable a consecuencia del movimiento de otra variable. Y entonces dice que el costo marginal será la variación del costo total dividido la variación del número de unidades. ¿Sí? ¿Y cómo encuentro entonces el ingreso marginal? Exactamente de la misma manera. Y entonces decimos que el ingreso marginal será la variación del ingreso total
dividido la variación del ingreso total dividido la variación del número de unidades. ¿Sí? Así es como vamos a encontrar el ingreso marginal. Estas tres fórmulas son bien importantes que las apuntemos y que las tengamos a mano porque eso pues, nos va a ayudar a encontrar el resto de información. Ahora veamos. Y nuevamente nos vamos al cálculo matemático. Solamente me están dando el costo fijo y el costo variable. ¿Cómo hago para encontrar el resto de datos? Bueno, si la fórmula del costo promedio me está diciendo que es el costo total dividido el número de unidades, entonces yo tengo que encontrar primero el costo total. Encontremos el costo total. Y entonces decimos que el costo total es decir, costo fijo variable más, costo fijo total más el costo variable total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer una simple suma de manera horizontal. Y entonces decimos 100 más 0, pues ya sé que es 100. 100 más 30 me dice que es 130. ¿Qué me está indicando a mí este 100? Que es el costo fijo. Y vamos a suponer que estamos produciendo pues las fresas. Es decir, que estos 100 quetzales están representando la renta, ¿sí? Así como en la producción a corto plazo teníamos un factor de producción que era fijo, en este tipo de costos tenemos un costo fijo. Vamos a suponer que es la renta, ¿sí? El costo variable me va a representar qué es lo que está o cómo están variando mis costos de acuerdo a mi nivel de producción. Es decir que cuando yo produzco 2 libras de fresas o 2 cajas de fresas, mi renta sigue siendo de 100, pero ahora mis costos variables se incrementaron a 50, ¿sí? Y entonces acá tengo 150. Cuando estoy produciendo 3 libras o 3 cajas de fresas, siempre con mi factor fijo 100 y mi costo variable 60. Entonces, lo sumo. Y así sigo sucesivamente hasta llenar la tabla. Entonces yo sé que aquí es 172, 185, 210, 240, 280, 330 y aquí tenemos 390. ¿Sí? Ok, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Ya tenemos el costo total. Regresemos nuevamente. Me dice que el costo promedio lo voy a utilizar o lo voy a encontrar cuando el costo total está dividido por el número de unidades. ¿Qué me enseña a mí el costo promedio? El costo promedio me está enseñando que en promedio de lo que voy produciendo, cuál es el costo de cada unidad producida. Por ejemplo, y vamos al primer caso o a la primera. Si yo no estoy produciendo nada, mi costo fijo siempre va a ser de 100, pero mi costo variable es de 0. Es decir, ¿cuál es el costo en promedio por unidad producidas? Y yo ya sé que aquí me da 0, porque no estoy logrando producir nada. En el segundo caso, solo estoy produciendo 1 libra de fresas. Entonces, ¿cuál es mi costo promedio? 130. ¿Qué me enseña este 130? ¿Cuánto me está costando cada caja producida? Vamos al segundo caso y nos dice que aquí estamos produciendo 2 cajas de fresa. Entonces quiere decir que ahora voy a tomar los 150 dividido las 2 cajas de fresa. Y entonces acá, cada caja producida me cuesta 75 quetzales. Eso es lo que me muestra el costo promedio. ¿Cuánto me está costando cada unidad producida en promedio? Aquí no estoy hablando de variaciones o una caja más me costó. No. Aquí estoy hablando de cuánto me costó cada unidad producida en promedio. Si seguimos haciendo las cuentas, tenemos que acá es 53.33, acá es 43, 37, 35,
34.29, 35, 36.67 y acá 39. Y entonces esto es lo que me va a mostrar el costo promedio. ¿Cuánto me está costando en promedio cada caja producida? Con esta información vamos a ver si es posible encontrar algún nivel óptimo de producción. Y si se dan cuenta, solamente tenemos el costo promedio y aquí el costo promedio. Aún no podemos encontrar algún nivel de producción porque aún nos falta información por encontrar. Encontrémosla entonces. Vamos a buscar ahora el costo marginal para terminar el área de costos. Veamos entonces. Y el costo marginal me dice la fórmula, que es la variación del costo total dividido en la variación del número de unidades. ¿Sí? Vamos a borrar ahí. Hagamos el cálculo entonces. Me dice que es la variación. Si me está diciendo que es variación, recuérdense que lo vamos a encontrar al punto medio, ¿sí? Entonces dice, variación del costo total. Ok, vamos a usar otro color. De 100 a 130, me está variando en 30 unidades positivas. Quiere decir que acá tenemos 30 dividido de 0 a 1. Y el 0 a 1 es 1, ¿sí? La variación aquí pues es de una caja. Y entonces esto me representa 30. ¿Qué significa ese 30? Significa que los costos aumentaron en 30 quetzales por producir una caja más de fresas, ¿sí? Recuérdense que cuando hablamos de marginales, estamos hablando de cuánto más incrementa dependiendo del número de unidades también aumentadas. Vamos al segundo caso. Y de 130 a 150. Siempre tengan cuidado de no confundirse. Recuerden que la fórmula me dice la variación del costo total, no la variación del costo promedio. Y entonces la variación del costo total dice que de 130 a 150 en cuánto varió. Y aquí está variando en 20 positivos. Ok, y de 1 a 2, ¿en cuánto me varió? En 1. Significa que mi costo marginal es de 20. ¿Qué significa ese 20 ahora? Que por aumentar una caja más en la producción, los costos se incrementaron 20 quetzales. ¿Sí? Así de sencillo es el costo marginal. Y entonces si nosotros lo seguimos calculando, aquí me dice que es 10, aquí me dice que es 12, 13, 25, 30, 40, 50 y 60. Si se dan cuenta, en este caso, conforme fue aumentando la producción, llegó un momento donde venían rendimientos decrecientes, que en este caso es bueno porque quiere decir que los costos, mientras más aumentaba la producción, menor iba a ser el costo, el aumento de la producción, pero luego empezaron a aumentar. Este comportamiento se puede dar, no pasa nada, ¿sí? Ok, vamos entonces ahora a ver qué información sí ya tenemos y qué niveles podemos encontrar. Ya encontramos el costo marginal, ¿sí? Si se dan cuenta entonces, solo podemos encontrar el nivel óptimo técnico en este momento, porque ya tenemos las dos informaciones que me solicitan. Pero aún me falta encontrar uno más, que es el ingreso marginal. Encontremos entonces el ingreso marginal. ¿Cómo hago yo para determinar cuáles son los ingresos? Y los ingresos yo ya sé que van a estar determinados por cuánto yo vendo. Mientras más vendo, pues más ingresos tengo, ¿no? Mientras menos vendo, menos ingresos tengo. Y entonces me dice que tengo que encontrar el ingreso marginal. ¿Y cuál es la fórmula del ingreso marginal?
es la variación del ingreso total dividido la variación del número de unidades. Yo en este caso aún no dispongo del ingreso total. Primero voy a encontrar el ingreso total. ¿Cómo encuentro el ingreso total? Y este va a estar determinado por el precio de venta. Dependiendo de cuántas unidades vaya vendiendo y lo voy multiplicando por su ingreso, por su precio, entonces yo ya sé cuánto voy teniendo de ingreso. Y entonces vamos al ingreso total. Si yo no vendo nada y lo tengo a un precio de 50, ¿cuánto es mi ingreso? Mi ingreso no representa nada, ¿sí? Pero si yo vendo una caja de fresas y cada caja de fresas está a 50 quetzales en el precio de venta, yo ya sé que aquí mi ingreso será de 50 quetzales. Si voy a vender 2 cajas y cada caja de fresa yo la vendo a 50 quetzales, entonces aquí mi ingreso es de 100. ¿De dónde estoy sacando la información? Del precio de venta que me está dando el ejercicio. Entonces, aquí yo ya sé que van a ser 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 y 500, ¿sí? Así logro encontrar entonces yo mi ingreso total. Ahora voy a encontrar el ingreso marginal, porque es el que me hace falta para encontrar mis niveles óptimos de producción. Veamos entonces. El ingreso marginal me dice que es la variación del ingreso total como consecuencia de la variación del número de unidades. ¿Cómo voy a encontrar entonces yo ahora? Acá yo ya sé que la variación por cada unidad vendida son 50 quetzales en todos los casos. Y así me voy a ir hasta 50. Recuerden, estamos hablando de marginal. Eso yo lo voy a calcular al punto medio, es decir, es la variación que voy a tener de un punto a otro. Terminada la tabla, entonces se me vería así. En este caso, pues ya la tenemos finalizada y entonces yo ya sé cuál es la información. ¿Qué necesito? Necesito el costo promedio, el costo marginal y el ingreso marginal para encontrar mis niveles óptimos de producción. ¿Qué procede ahora entonces? Ahora lo vamos a graficar, así de sencillo. La cantidad siempre siendo mi eje X y el resto de información siendo mi eje Y. Vamos a graficarlo. Se grafica de una manera normal. Háganlo ustedes en casa. Y entonces acá nosotros ya tenemos finalizada la gráfica. Y entonces me dice, bueno, la gráfica bonita, ¿en qué momento o cómo sé yo dónde encuentro mis puntos? Y entonces veamos acá, tenemos la línea azul, es el costo marginal. Mi línea anaranjada es el ingreso marginal y mi línea gris es el costo promedio. Vamos a ver nuevamente la información y me dice que el nivel óptimo financiero es el punto donde el costo promedio iguala al ingreso marginal. Ok, veamos la gráfica. ¿Dónde está el costo promedio y dónde está el ingreso marginal? Y si se dan cuenta, en este punto es que se cortan ellos dos. Entonces aquí tenemos nuestro nivel óptimo financiero. Quiere decir que nuestro nivel óptimo financiero vamos a encontrarlo entre 2 a 3 unidades. ¿Cómo así? Vamos a encontrar el equilibrio financiero de la empresa, es decir, no vamos a ganar, pero tampoco vamos a perder cuando la empresa esté produciendo de 2 a 3 unidades, pero también esté vendiendo de 2 a 3 unidades.
Recuerden, vamos a encontrar los niveles óptimos de producción no solo cuando estemos produciendo, sino que también cuando estamos vendiendo. Vamos a ver entonces, ya encontramos el nivel óptimo financiero. Vamos a encontrar ahora el nivel óptimo técnico. Y dice que el nivel óptimo técnico es el punto donde el costo promedio es igual al costo marginal. Veamos entonces. Donde el costo promedio en este punto iguala al costo marginal. Y ese es en este punto. Aquí es donde se cortan estos dos. Y entonces aquí tenemos el nivel óptimo técnico. Es decir que cuando estamos produciendo entre 7 y 8 unidades, encontramos la mejor combinación de insumos al menor costo posible. Y ahora encontremos el nivel óptimo económico. ¿Y entonces qué me dice la teoría del nivel óptimo económico? Dice que el costo marginal es exactamente igual al ingreso marginal. Bueno, encontremos ahora el costo marginal y el ingreso marginal. Y estos dos se cortan en este punto. Y aquí tenemos el nivel óptimo económico. Quiere decir que la empresa va a encontrar su mayor nivel de rentabilidad cuando está produciendo 9 unidades, pero no solo las produce, también las vende. Es decir, que la empresa va a encontrar su mayor nivel de ganancias cuando esté vendiendo 9 cajas de fresas, ¿sí? ¿Para qué me sirven entonces los niveles óptimos de producción? Para determinar dónde están las mejores combinaciones de la empresa dependiendo de cuál es mi objetivo. Si mi objetivo es encontrar únicamente mi equilibrio financiero, pero acuérdense que la empresa no busca eso, la empresa siempre busca ganar dinero, entonces yo digo, bueno, entonces lo voy a producir de 2 a 3 cajas. Pero por supuesto, yo lo que quiero es mayor nivel de rentabilidad, yo quiero más dinero, como cualquier persona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar llegar mi producción a 9 cajas, pero no solo producirlas, también venderlas y entonces así encontrar la mayor rentabilidad. Y es así entonces como vamos a encontrar o como vamos a entender los costos de producción a corto plazo.